Hola amigos, ¿cómo están? Continuemos con las lecturas del Cuarto Camino, Maurice Nicoll, Enseñanzas Psicológicas de Gottlieb y Ouspensky. Nos quedamos en la página 161, la enseñanza sobre la oración en el trabajo, recuerdo de sí, parte 1. En la enseñanza del trabajo, la idea de la oración y la idea del recuerdo de sí están relacionadas de un modo tan estrecho que no se pueden separar una de la otra. La idea del recuerdo de sí y la idea de la oración. Sin recuerdo de sí, la oración es imposible. Examinemos el significado de esto. El hombre, tal como es, no puede orar. Es decir, un hombre en su estado cotidiano ordinario no puede orar. Con el fin de orar, un hombre debe estar en un estado de recuerdo de sí. Orar en el estado en que se está, en el estado ordinario, es orar en estado de sueño. Y orar en estado de sueño es inútil. Nada puede suceder. Tal oración no será contestada porque no conduce a ningún lado. Recordemos lo que se dijo sobre los estados de conciencia en el trabajo. 4 estados de conciencia son posibles, pero comúnmente el hombre solo conoce 2 estados de conciencia y vive en ellos, y ambos son llamados en el trabajo estados de sueño. El primer estado de conciencia, o el más bajo, es el del sueño corporal, que es un estado pasivo en el cual una persona descansa en la cama casi sin movimiento alguno. En ese estado un hombre pasa una tercera parte o más de su vida. El segundo estado de conciencia es el estado en el cual la gente pasa el resto de su vida, en el cual mueven los miembros, andan y hablan, y también escriben libros e intervienen en política y se matan los unos a los otros, y en ese estado se consideran activos y lo llaman conciencia lúcida o estado de conciencia despierta. No es exagerado afirmar que los términos conciencia lúcida o estado de conciencia despierta parecen haber sido dados en broma, especialmente cuando por medio de la observación de sí se empieza a comprender lo que en realidad ha de ser la conciencia lúcida y cuál es en realidad el estado en que el hombre vive y actúa, porque en este así llamado estado de vigilia un hombre no tiene conciencia de sí ni conciencia de los demás, vive y muere en la oscuridad, y sería mucho mejor para él si permaneciera pasivo en el primer estado de conciencia, porque entonces no podría andar de un lado para otro y matar a su prójimo. El tercer estado de conciencia es el recuerdo de sí o conciencia de sí, o el estado de percepción de sí. Por lo general, nos consideramos en posesión de ese estado y creemos tener siempre percepción de nosotros mismos, y que obramos, pensamos y sentimos con plena conciencia de lo que estamos haciendo. Pero la conciencia occidental ha pasado por alto el hecho de que no poseemos ese estado de conciencia y no podemos crearlo en nosotros mismos solo por el deseo inmediato de lograrlo, ni por la resolución de que en adelante siempre viviremos en un estado de conciencia de sí. Pero este tercer estado constituye el derecho natural del hombre tal como es, y si el hombre no lo posee, se debe a las condiciones equivocadas de su vida. Hoy, ese estado de conciencia solo se presenta en la forma de raros destellos, y únicamente por una larga práctica, por pruebas, un hombre puede empezar a restablecer un estado de recuerdo de sí en sí mismo. Aquí viene un diagrama. Estados de conciencia. Ayuda posible, luz. Se abre
un asterisco. Cuarto estado, conciencia de sí, percepción del yo. Puede ver las cosas tal como son en realidad. Dice Bre, entonces yo puedo decir el hombre, ¿no? Puede ver las cosas tal como son en realidad en el cuarto estado. Tercer estado, conciencia de sí, percepción del yo, recuerdo de sí. Es el que estamos aspirando a llegar, ¿no? En el que nos encontramos sin ayuda posible. Segundo estado, así llamado conciencia lúcida o estado de vigilia. Hombre corporalmente activo como una máquina que camina y habla sin estar exactamente consciente. El hombre como un durmiente que camina, el hombre activo para sus sueños. Y el primer estado, hombre dormido, ¿no? Claro. Y el primer estado, oscuridad. Sueño con ensueño. El hombre que sueña, cuerpo inactivo, el hombre como máquina pasiva que es pasiva para sus sueños. Ahora bien, la ayuda solo puede venir en el tercer estado de conciencia. No puede llegar a la oscuridad en que la gente vive su vida cotidiana y en que tan a menudo se contenta con existir. Por lo tanto, la oración que proviene del estado de sueño, la oración que proviene del así llamado estado de vigilia, equivale a soñar que se está orando, porque en el segundo estado de conciencia también soñamos y todo es irreal, salvo que no nos damos cuenta de ello, a menos de experimentar un momento de conciencia que pertenezca al tercer o cuarto estado de conciencia y ver el contraste. Así, cuando un hombre ora, debe recordarse a sí mismo, debe estar consciente de sí mismo y tener conciencia del porqué de su oración. Debe sentir el significado de todo lo que dice y sentirse a sí mismo diciéndolo. Debe sentir que es realmente el yo en él lo que ora y no los pequeños y asustados yoes o una serie de yoes mecánicos formados por el hábito. Y finalmente un hombre no puede orar ni recordarse a sí mismo a menos que sienta que en él hay un estado superior de sí y algo más elevado que él. Es preciso considerar ahora el cuarto estado de conciencia en relación con una clase de oración a la que se puede llamar oración por la iluminación. Cuando un hombre ora por la iluminación, ora para poder ver las cosas tal como son realmente, fuera de su imaginación y de sus ideas subjetivas. En las religiones de todas las naciones hay indicaciones de tal estado de conciencia que es llamado iluminación y también recibe otros nombres, pero que no puede ser descrito en palabras porque trasciende todas las palabras. Cuando un hombre ora para llegar a la iluminación, ora por la conciencia objetiva, pero primero debe estar en el tercer estado de conciencia, porque sólo desde ese estado es posible alcanzarlo y retener la significación de toda experiencia o ayuda de quienes están en el cuarto estado de conciencia. Pero es preciso comprender que si un hombre ora por la iluminación, cabe decir de él que ora por despertar, y si un hombre pudiera despertar completamente a sí mismo y se viera a sí mismo tal como es en realidad, es decir, objetivamente, enloquecería. Es preferible rogar para obtener más comprensión, pero desde luego esto es inútil si no hace esfuerzo alguno para comprenderlo mejor y sin ayuda alguna. Si un hombre en el trabajo no trabaja ni sobre la línea de conocimiento ni sobre la línea de ser y solo ora por más comprensión, su visión del universo es muy ingenua. Es preciso que se dé cuenta de la dureza de las cosas y del precio que es preciso pagar y que se libre de sus opiniones infantiles y sentimentales. Esto es fuertísimo, pero si lo pudiéramos aplicar, híjole, pues yo creo que avanzaríamos mucho.
porque esto es a veces lo que no nos deja. Porque seguimos insistiendo en que lo que pensamos es lo correcto, en que nuestra vanidad es la que tenemos que alimentar, en que lo que más nos convenga a nosotros. Entonces, otra vez nuevamente, ¿no? No queremos pagar el precio y dejar a un lado opiniones infantiles y sentimentales, pues, una especie como de madurez, ¿no? ¿Sí? Una madurez más objetiva de lo que realmente queremos alcanzar, de lo que realmente queremos pedir por ello, ¿no? No el coche, no la capacidad económica más grande, sino la iluminación en la conciencia de sí. Debo repetir que rogar por algo por lo cual se debería trabajar es completamente inútil, pero la gente se atiene a puntos de vista vanos y no advierte su propio peligro. Exactamente. En un segundito, en un segundito te olvidas de todo y vuelves al pensamiento ególatra, al pensamiento primero yo y al final yo y hasta el último momento yo. El ego. Entonces, no advertimos el propio peligro de ese pensamiento, de esos yoes que constantemente están haciendo que tomemos decisiones y que afiancemos pensamientos para nuestro propio bienestar únicamente, no importando las consecuencias de nada ni de nadie. Tu propio bienestar, tu propio bien. Y que son muy peligrosas, porque es otra vez envolverte otra vez en la mecanicidad, en el pensamiento y en el comportamiento de pedir sin observar que lleva la petición subyacente, ¿no? Que lleva la intención de esa petición. Es preciso luchar por el trabajo y luchar por conservarlo. Y no se lo podrá conservar a menos de aferrarse y perseverar en el trabajo. Vamos a quedarnos aquí, amigos, página 163, y vamos a continuar Los tres hermanos en el hombre, parte 2. Muchísimas gracias, amigos. Aquí nos vemos muy prontito. Que estén bien.